Aquí estoy con vosotros de nuevo un día más, mis queridos corazones mágicos. Hoy voy a hablar de un tema que algunos de vosotros me habéis solicitado que trate en mis redes sociales, y aunque sea de manera escueta, porque es un tema que da para mucho, voy a intentar dar algún punto clave que os pueda ayudar a tratar este problema que de una manera nos afecta directa o indirectamente a unos más que a otros, que es el tema sobre la ansiedad. Todos en algún momento de nuestra vida, ya sea por una razón u otra, hemos vivido una situación de ansiedad. Generalmente la solemos tener bien porque estamos sometidos continuamente a un ritmo frenético de estrés por el tipo de vida que llevamos, o la hemos sufrido también porque mentalmente a veces nos sobrepasan las situaciones y no tenemos control sobre ellas. Ni que decir tiene que muchas veces lo que más nos provoca ansiedad son los estados emocionales que de alguna manera no sabemos controlar. Y es quizá aquí donde voy a hacer un poquito más de hincapié y voy a ser más incipiente. Otras veces esos estados de ansiedad son porque nuestro equilibrio interior no se encuentra como debiera, o hay situaciones que nos afectan tanto que nos desbordan, provocándonos situaciones de ansiedad que no podemos controlar. Muchas veces estamos oyendo muchas veces que la forma de ayudarnos a controlar la ansiedad son haciendo diferente tipo de cosas que nos ayudan o bien a mejorarla o a evitar que las tengamos. A nivel físico, por ejemplo, nos viene muy bien el hacer ejercicio físico, el salir, el caminar, el ir a un gimnasio. Vamos, ya no digo cuando salimos a la naturaleza, conectamos con ella. Es muy importante no estar sedentarios. La ansiedad muchas veces incluso es provocada por ese sedentarismo. Es una contraposición, porque a veces decimos, el ritmo de vida que llevo es frenético y el estrés me provoca ansiedad. Pero hay gente que sufre de ansiedad por el mero hecho de que no hace nada. Entonces va muy bien liberar toda esa adrenalina mediante el ejercicio físico. Es muy importante también tener un control mental, calmar nuestra mente, y eso que mejor que a través de la meditación. Pero o bien, si no sois capaces debido a ese estado de ansiedad de relajaros, para llegar a un estado en el que la meditación os pueda ayudar, que es primordial y es uno de los estados que más ayuda a reducir la ansiedad, tener la mente en calma, podéis hacer uso de la llamada inteligencia emocional y la podéis aplicar a la forma de gestionar vuestra ansiedad. Es verdad que es muy difícil a veces controlar los problemas de ansiedad, pero eso no significa que sea imposible, porque ni podemos dejar a libre albedrío que la ansiedad campe a sus anchas por nuestra vida, y nosotros tampoco podemos controlar al 1000% todos esos estados ansiosos que nos provoca el día a día. Pero hay que intentar un término medio para que ese exceso de ansiedad no nos descoloque hasta el punto de controlarlos totalmente. Y aunque, como digo, es muy complicado controlar las emociones del aquí y el ahora, hay que intentar hacerlo mediante esas habilidades que todos tenemos, y es de alguna forma encontrando las claves para que sepamos gestionarla. A ver, esas habilidades, hablando en inteligencia emocional, las tenemos que trabajar a nivel psicológico. Y lo importante es aprender a adaptarnos a las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Porque muchas veces
o porque son nuevas situaciones, o porque no son como esperábamos, o porque queremos resolver todo a la primera de cambio. Y a lo mejor nuestras estrategias no funcionan. Es cuando nos vienen esas crisis de ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es adaptarnos a las situaciones que nos plantea la vida, sin intentar pretender controlarlo todo como nosotros quisiéramos. Tenemos que ser flexibles y tenemos que tener la capacidad para variar nuestros patrones de comportamiento dependiendo de lo que esté pasando y no empeñarnos en las cosas en que tienen que ser como nosotros queremos y de la forma que nosotros deseamos y esperamos. También es muy importante no dejar que nuestras emociones queden a la deriva. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que controlar nuestras propias emociones, porque es verdad que las situaciones de fuera a veces son las que son y no podemos controlarlas. Pero tampoco podemos permitir que esas situaciones nos descontrolen hasta el punto de generar en nosotros ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer qué situación es lo que nos está provocando ese estado ansioso. ¿Qué es lo que manipula nuestra mente y nuestras ideas y nuestros conceptos hasta el punto de controlarnos y paralizarnos mediante esa ansiedad? Porque muchas veces decimos tengo ansiedad, pero no identificamos el motivo que nos lo causa. Entonces, una vez que hemos identificado la razón, la circunstancia, el motivo, la persona que nos causa ese estado emocional de ansiedad, llega el momento de entrenar nuestra mente y nuestra emoción para mejorar esa situación. Y es muy importante que aprendamos a hacerlo y que empecemos a través de la inteligencia emocional a reforzar nuestras actitudes y a gestionar esa situación para no permitir ni darle poder a las personas ajenas a nosotros o a las circunstancias a controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos dando el poder de acción para paralizarnos o hacernos funcionar en nuestra vida a agentes externos a nosotros. ¿Cómo tenemos que aprender a gestionar la ansiedad? Pues primero a reconocer que realmente es ansiedad, porque es que llamamos ansiedad a todo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Hay gente que dice que va 80 veces a la nevera y dice es que tengo ansiedad, es que tengo hambre. A ver, hay que diferenciar entre tener hambre y tener ansiedad. Tú puedes ir al frigorífico y digo, lo abro porque tengo hambre, vale. Pero si a los 10 minutos sigues diciendo después de haber comido, vuelvo al frigorífico y digo, tengo hambre, no tienes hambre, ahí tienes ansiedad. Pues igual que os he puesto este ejemplo, hay que distinguir entre lo que es un malestar o una sensación y lo que es realmente algo que nos produce ansiedad. Hay que saberlo, ¿vale? Hay que saber identificarlo. Más cosas. Una vez que tenéis identificado que realmente es ansiedad lo que tenéis, porque hoy día se da el nombre de ansiedad a cualquier cosa y es simplemente una pataleta o una crisis que decimos tiene una crisis de ansiedad porque nos da una pataleta porque las cosas no nos salen como queremos. No, una crisis de ansiedad es algo más serio y que tiene además unos efectos psíquicos, físicos, emocionales que paralizan a uno. Entonces, es importante ayudar a detectar tus estados emocionales, ver qué es lo que realmente te causa esa ansiedad y ver los estados emocionales que tiene la gente de tu alrededor. Porque muchas veces tu estado de ansiedad no proviene de ti misma ni de tu interior o de ti mismo,
sino que te lo están provocando las personas que tienes alrededor, los hechos que hacen esas personas. A lo mejor es tan fácil como decir, por mi propio equilibrio emocional, si reconozco mis propias emociones y no hay nada que me provoque desde mi interior esa crisis de ansiedad, ¿qué es lo que me la está provocando? ¿Algo de fuera? ¿Alguien de fuera? Entonces ahí hay que tener el valor, no de gestionar tus propias emociones, sino el valor de alejarte de esas personas que despiertan en ti emociones de esa ansiedad, bien personas o bien circunstancias o cosas que por alguna razón tú no las asimilas o no las aceptas. Si no eres capaz de controlar ese tipo de actuaciones, de circunstancias o de personas en tu vida, por tu propio bien, es preferible que te alejes de esas personas y de esas circunstancias. Porque si nos damos cuenta y queremos reducir mucho este tema, en realidad lo que nos provoca la ansiedad es simplemente caer en el miedo a personas, el miedo a circunstancias, el miedo a cosas. Y como el miedo a veces es inherente a nosotros y no lo podemos controlar, hay que evitar situaciones que despierten en nosotros el caer en ese miedo. Es muy importante trabajar la ansiedad desde fuera hacia adentro, como os he dicho. Y por otro lado, es muy importante también trabajar la ansiedad desde dentro hasta afuera. ¿Por qué? Porque no somos seres humanos para estar solos y tenemos que vivir y adecuarnos a vivir en sociedad. Entonces, porque todo nos desborde y no podamos controlar todo, no vamos a decir me aíslo, estoy yo solo y así nada me provoca ansiedad. No, eso no es así. Hay que gestionar esas emociones y saber lo que te provoca ansiedad, qué cosas puedes alejarte o alejarlas de tu vida para no crear en ti esas situaciones y otras que tienes que cambiar tú, porque tienes que vivir con situaciones y con personas el día a día que no puedes alejarte de todo. Habrá cosas que sí, pero otras que no. Y esa ansiedad es la que tienes que gestionar de dentro hacia afuera. ¿Qué actitudes tienes que cambiar tú para no permitir que las circunstancias, que son las que son y no puedes cambiar, te afecten o no te afecten? Pero tienes que ir adoptando a lo largo de tu vida determinadas estrategias para que al interaccionar con el entorno que te rodea no te descoloque. Hay que cambiar la forma de vida, como digo, hay que tener dentro de lo posible la vida lo más tranquila posible y decir, bueno, pues no puedo llevar este tipo de vida estresado continuamente, sin tener tiempo para nada, sin disfrutar. Hay que poner orden, primeramente en tu vida física. Primero, haciendo ejercicio, teniendo una vida dentro de las posibilidades lo más tranquila y organizada posible. A nivel mental, no dando cabida en tu cabeza a esos pensamientos negativos y pesimistas que a veces dominan de tal forma tu mente que hacen que tu vida sea un auténtico caos lleno de negatividad, de malas energías que te generan ansiedad de por sí porque las creas en tu mente, no porque realmente existan fuera. Emocionalmente tienes que aprender a gestionar los reveses que te da la vida, porque a todos nos las da y nos vamos a tener que enfrentar sí o sí. Y tenemos que decir, claro que es inevitable que yo controle mis emociones en el aquí y en el ahora, pero tengo que aprender a no dejar que me desborden más que el tiempo justo y suficiente para que yo sepa capaz de encauzar y asimilar esa situación, ese revés, esa adversidad. Y luego ya vendrá la época en la que aprenda de todo eso. Y si en algún momento, a pesar de poner todos los medios, caes en crisis de ansiedad, pues entonces ya son palabras mayores y habría que pasar a un tratamiento o bien de terapia, haciendo un coaching como yo hago, por ejemplo, en mis terapias de autoayuda, de desarrollo interior, crecimiento personal,
y de inteligencia emocional para ayudar a controlar en casos concretos que se desarrolla en vuestra vida la ansiedad, y ya si esa ansiedad desencadena otra serie de problemas más serios, pues ya con un tratamiento incluso a veces químico y de medicación. Pero de lo que se trata es de no llegar a esos extremos, de intentar que la ansiedad no se apodere de nuestra vida, sino que nosotros, aunque tengamos que vivir a veces, porque es inevitable, con situaciones que nos generen ansiedad, que no nos desborde hasta el punto de que controle nuestra vida. Y ya sin más, es un tema que da mucho de sí, pero es que la ansiedad, como digo, cuando se asocia a un problema en concreto, hay que tratarla en la medida personalizada con la persona que la está sufriendo, con los síntomas que desencadena y con todas las situaciones internas y externas que rodean a todo ese tema. Por eso hablar de la ansiedad en términos generales pues es algo como muy vago y en el sentido de que no se puede, y que cada persona es un mundo y cada cuadro de ansiedad y situación de ansiedad es inherente y es única y es personal. Entonces tampoco se puede generalizar, porque para lo que a unos le puede servir una serie de pautas, a otros no. Pero así en términos generales, espero que os ayude de alguna forma lo que he hablado hoy. Un abrazo de luz y hasta mi próximo audio. Esperando que os haya servido de ayuda, os invito de alguna manera a suscribiros a mi canal para que podáis seguir estas pequeñas reflexiones, pensamientos o meditaciones que hago de viva voz. Y vuelvo a repetir siempre lo que muchos me decís, que me ponga en vivo y en directo. A ver, lo que pretendo sencillamente es que cerréis vuestros ojos y os centréis en lo que digo. No hace falta que veáis mi imagen, ya pongo mi fotografía para saber que sepáis que soy yo, los que ya me conocéis, y los que no, pues me pongáis cara. Pero tampoco quiero que os centréis en la imagen y que os pueda distraer un gesto que yo haga o algo que yo diga. No. Quiero simplemente que centréis vuestra atención en mi voz, que es la que quiero que os llegue para si en algún momento os puede ayudar. Es el motivo por el que no hago los vídeos, como me decís, así de forma directa. Yo, como siempre, Miri Martín Hernández. Ya sabéis que mi forma de despedirme y de saludaros es siempre con un inmenso abrazo de luz.